Nosotros somos alumnos del Tecnológico de Estudios Superiores San Felipe del Congreso, de la carrera de Ingeniería Informática, grupo 301. Mi equipo está conformado por José Tomás y su servidor Luis Fernando Cruz Sánchez. En esta ocasión les presentaremos lo que es instrumentos de los que se utilizan en electrónica y sus respectivas. Bueno, a continuación mostramos el material que es para aquí. Y a continuación les daremos una introducción. En esta ocasión te voy a enseñar a cómo soldar. Los materiales para soldar son lo que vamos a soldar, que en esta ocasión son dos cables normales, crema para soldar, el estaño y el soldador de punta. Nosotros antes que todo podemos poner el cautín a 10 o 15 minutos antes de comenzar a trabajar para que esté bien caliente, y ensayamos que esté bien caliente primero en la crema y segundo que derrita. Vemos que derrite, entonces ya está bueno. Entonces, antes, para comenzar a soldar, utilizar tapabocas, ya que aspiramos el humo y el humo es perjudicial para nuestro organismo. Para soldar más fácil y por decir, no solamente estamos nosotros, sino tenemos que nos ayude, entonces antorchamos más fácil el cable para que nos quede más seguro y más firme, así como está. Entonces ya podemos comenzar a soldar. Cogemos los cables y los podemos poner ahí. Entonces cogemos el estaño, lo ponemos a derretir y podemos comenzar a untar, a soldar. Son los míos. Y soldamos. Entonces ahora, como podemos ver, ya está soldado, ya está firme, y así podemos hacer. Y ya, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Uso del multímetro. Durante la reparación de aparatos que tienen muchos componentes electrónicos, el multímetro te será útil para determinar posibles fallas en su funcionamiento. Existen diferentes modelos, pero todos sirven para medir voltaje, corriente, resistencia y probar la continuidad eléctrica. Se componen de cables con punta, bornes de conexión, perilla de selección y pantalla. En cualquier medición que realices, el cable negro siempre va conectado a la terminal COM. Para medir el voltaje, coloca el cable rojo en el borne que tiene una V. Gira la perilla hasta el símbolo de voltaje de corriente directa. Coloca las puntas en la terminal de la cual quieres conocer el voltaje. Los resultados serán en volts o milivolts. Si deseas medir un solo componente, coloca las puntas en los pines o terminales del mismo, es decir, colocando el multímetro en paralelo. Para medir la corriente, el multímetro tiene dos bornes, uno para miliamperes y otro para amperes. La corriente de un aparato electrónico se mide en miliamperes, así que coloca el cable rojo en el borne correspondiente. Gira la perilla en la posición señalizada con MA. Desconecta cualquier componente. Coloca las puntas del multímetro en las terminales del circuito abierto. Este procedimiento se llama medición en serie. Antes de medir la resistencia o comprobar la continuidad, desenergice el circuito. De lo contrario, el multímetro puede dar lecturas equivocadas e incluso descomponerse. Conecta la punta roja en el borne con el símbolo de ohms. Gira la perilla al símbolo de resistencia. Coloca las puntas en el componente o circuito que vas a medir. La medida de la resistencia aparecerá en ohms, kiloohms o megaohms. Para comprobar continuidad, solo cambia la perilla al símbolo tipo timbre. Si el multímetro marca 1 y emite un pitido, significa que hay continuidad. Si marca 0L y no hace ruido, no la hay. En cada medición, sujeta con firmeza las puntas del multímetro y evita tocar las terminales metálicas con tus manos,
ya que puedes alterar la medida o dañar un componente. Uso del osciloscopio. El osciloscopio mide señales eléctricas para poder observar la frecuencia, periodo, amplitud, ruido y el comportamiento de la onda. En la pantalla hay divisiones que representan la escala y se pueden ajustar para apreciar mejor la señal medida, el eje vertical o volts por división. Igualmente, para visualizar la amplitud y el eje horizontal o los segundos por división y el tiempo de muestreo. La mayoría de los osciloscopios cuentan con 2 canales para medir 2 señales a la vez. Esto es útil cuando quieres comparar información de 2 sensores que se complementan. También pueden guardar en memorias externas imágenes de las señales eléctricas de una medición. Esto te ayudará cuando necesites tener un registro de los comportamientos de una señal. Para hacer una medición, sigue estos pasos. Conecta el cable del osciloscopio a un contacto y enciéndelo. Aterriza la señal. Esto será tu punto de referencia. Aprieta el botón de tierra y centra en el eje horizontal. Inserta la punta positiva a la fuente de la señal que vas a medir. Coloca la derivación de la punta a la tierra como corresponde. Aprieta el botón de autoset para que el osciloscopio ajuste la escala. Cambie el tiempo de muestreo y la amplitud de la señal para verla a detalle, aumentando o disminuyendo las escalas. Usa el disparador para estabilizar señales repetitivas y también para visualizar picos. Las mediciones del osciloscopio aparecerán en la esquina superior derecha de la pantalla. Si la señal es muy pequeña o tiene mucho ruido, indica que el osciloscopio no está tomando lectura. Comprueba la punta de medición y el voltaje de la señal medida con un multímetro. El uso del osciloscopio es indispensable para ver el comportamiento de las señales y compararla con los valores que cada fabricante determina. Así, sabrás si la pieza necesita reparación o reemplazo. El siguiente material es la protoboard, que sirve para armar circuitos lógicos como los siguientes.